Muy buenas tardes. A continuación presentaremos el panel Procesos Constitucionales. Inicialmente disertará la doctora Alejandra Petrella. La doctora Alejandra Petrella es jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma por concurso público, titular del juzgado número 12. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y posgraduada en Derecho Administrativo. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas a su especialidad, entre ellas del libro Salud Mental y Salud Pública, un abordaje desde el Derecho Administrativo Constitucionalizado. Es ex vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del estamento judicial. Doctora, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Procuración por esta nueva invitación, por esta insistencia en estas jornadas que ya son un clásico de la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez que me invitan a ellas repito que yo fui abogada del Estado muchos años y para mí la jerarquización del abogado del Estado a través de la capacitación es algo sumamente importante. Así que felicito, agradezco a la Procuración en general y especialmente a la doctora Rodríguez, a la que felicito porque todos los años estas jornadas tienen una concurrencia realmente masiva. Y advierto que no solamente nos limitamos ya a exponer cuestiones que hacen a la abogacía local, sino que también lo hemos extendido a la abogacía nacional e internacional, así que lo celebro doblemente. Muchísimas gracias. Me ha tocado un tema riquísimo desde un abordaje múltiple y que genera cada día más dificultades por la complejidad que implica la interdisciplina, la multifactoriedad de todos los elementos que lo componen, ya que necesariamente la visión tiene que ser interdisciplinaria, o ya el derecho para abordar temas vinculados a la salud resulta insuficiente por más que hablemos del derecho a la salud. El tema que me ha tocado es amparo y salud, y para esto me permito recordar que en agosto de este año leí en el diario La Nación que el Ministerio de Salud de la Nación había recibido más de 800 sentencias de amparo favorables a las prestaciones que se reclamaban. En su gran mayoría, estas sentencias de amparo versaban a temas relativos a la discapacidad, rehabilitación de personas con discapacidad, tratamientos y en otro gran grupo a enfermedades de las consideradas de tratamientos caros, esto es, aquellos tratamientos que representan más del 30% de los ingresos familiares de una familia, vale la redundancia, perdón, de los ingresos del grupo familiar, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas o genéticas. Más allá de lo grave que me parece esta situación, creo que la Ciudad de Buenos Aires debe tener bastante más de 800 amparos en materia de salud, sobre todo considerando que los hospitales públicos de la ciudad pertenecen al ejido local y que además tenemos una obra social enorme como la OSBA. Entonces esto necesariamente nos lleva a hacer un análisis profundo del tema. Yo primero voy a hacer una introducción respecto a mi mirada de la cuestión, para después sí citarles algunos amparos novedosos en la materia que tramitan ante el fuero. Creo que, tal como dice Ferraioli, el nuevo constitucionalismo social que tiene en su entramado este artificio jurídico que es el derecho, se justifica como fin último a través de los derechos fundamentales. Entre los derechos vitales, creo que el derecho a la salud hoy ya es indiscutible. Y para hablar de este debemos partir de tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con enmarcar el derecho a la salud en el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos, llamados comúnmente derechos fundamentales, que encuentran hoy su fundamento de validez indiscutible en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, aplicable como rango supralegal,
se insertan en el sistema de derechos sociales. ¿Y por qué hablo de una visión sistémica del derecho a la salud? Porque el derecho a la salud debe ser interpretado de manera armónica, sistémica, concomitante, en una interpretación directa o subsidiaria en el marco de los tratados internacionales y en un todo interrelacionado con el resto de los derechos fundamentales. Hoy no podemos hablar del derecho a la salud si no lo relacionamos necesariamente con el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo. Sin embargo, el plexo normativo vinculado al derecho a la salud es clarísimo. No solamente los tratados internacionales, que no voy a repetir su articulado porque todos los que están acá los conocen, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y expresamente de una manera muy detallada el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12, lo establecen, sino que también a nivel nacional, si bien la Constitución lo establece de manera implícita a través del artículo 33 y quizás al hablar de consumidores y usuarios en el artículo 42, nuestra Constitución local es clarísima y en el artículo 20 establece el derecho a la salud de manera expresa, ¿sí? A su vez, este artículo nos lleva al dictado de lo que es la Ley Básica de Salud, que justamente este enfoque de derechos, este enfoque sistémico del derecho a la salud dentro o inserto en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, también lo prevé de manera muy puntual en el artículo 3º, inciso A. El segundo, y además, como si esto fuera poco, este es el enfoque de derechos que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando interpreta estos tratados en fallos bastante recientes como Artavia Murillo con Costa Rica, Ximénez López con Brasil, etc. Por otro lado, el segundo eje al cual me voy a referir es que la violación al derecho a la salud implica una violación al derecho a la dignidad humana. Tal como establece Ferraioli, la dignidad humana es aquel elemento que trasvasa de manera horizontal a todos los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, de la única manera que el derecho a la vida nos iguala a todos es si hablamos del derecho a la dignidad de la vida. Y hoy necesariamente hablar de derecho a la salud implica hablar del derecho a una vida digna. Este es el enfoque que también establecen numerosos elementos e instrumentos internacionales, las declaraciones de bioética en su totalidad y particularmente la Corte Interamericana así lo establece y lo ha receptado nuestra Corte Suprema, primero en el fallo Asociación Esclerosis Múltiple que todos conocemos y mucho más recientemente en el fallo DMA sobre incapacidad, en el que la Corte revoca un fallo del Tribunal Superior de la provincia de Neuquén y permite el retiro del soporte artificial que mantenía con vida a una persona en estado vegetativo a la cual se la estaba alimentando de manera enteral artificialmente. Este entonces es necesariamente el segundo eje a partir del cual hago mi enfoque sobre el derecho a la salud. Y el tercero, que es necesario porque los tres deben ser, a mi criterio, leídos en bloque, y que es el enfoque de derechos que da la Constitución de la ciudad, es que el derecho a la salud debe ser parte de una política pública de un Estado. Considero que la Constitución de Buenos Aires expresamente establece el derecho a la salud interrelacionado necesariamente con el rol del Estado desde las políticas públicas. La Constitución de la ciudad prevé una política pública dado que establece que el gasto social en salud es una inversión, debe ser considerado como una inversión y no como un gasto. Y le establece al Estado claramente
los deberes de garantizar, prevenir, proteger la salud en términos de igualdad, equidad, integralidad y universalidad. En este sentido, la salud pública es la que otorga una mirada de derechos de manera integral, puesto que el servicio de salud, tal como sostiene el doctor Balbín, es un servicio público social. Nosotros sabemos, los que hacemos derecho administrativo, que el Estado puede delegar algunas funciones y otras no. Si hacemos un análisis del derecho a la salud desde las funciones del Estado, hay funciones, las funciones son indelegables. En la salud, el Estado tiene compartidas, por eso no decimos que es específicamente un servicio público, sino que es un servicio público social. El Estado tiene las funciones que le son propias e indelegables en materia de derecho a la salud, por ejemplo, el poder de policía, los temas vinculados a las habilitaciones, a restricciones, autorizaciones, etc. Y en cambio tiene otra función, que la podemos llamar servicio, que sí es delegable, que puede ejercer en forma concurrente, o sea, la puede ejercer per se o la puede ejercer concurrentemente con terceros. De ahí a que en nuestro país el entramado bastante complejo del derecho a la salud tenga este trípode en el que se para. Tenemos un servicio de salud público, un servicio de salud privado y uno mixto a través de las obras sociales sindicales, el PAMI y las distintas figuras jurídicas que le podamos encontrar a estos sistemas que tienen aportes duales. Entonces, con esta triple mirada respecto a la salud como un servicio público enmarcado en el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales, y cuya violación importa la violación al derecho a la dignidad humana, voy a tratar de hacer un breve pantallazo respecto a las acciones de amparo mediante las cuales, atento a la naturaleza urgente que importan los temas de salud, tramita la judicialización extrema, como inicié esta charla, referida a la problemática. Sabemos que con el famoso caso Viceconte, la Corte ha iniciado este derrotero de reconocimiento del derecho a la salud de manera expresa, y a partir de allí podemos decir que hay 4 grandes ítems que tienen que estar presentes en todos los amparos de salud y que hacen a su naturaleza, más allá de las especificidades o complejidades propias que tiene cada uno. El primero es claramente la prescripción del médico tratante, que no se desvirtúa con la negativa genérica de la demandada. La segunda cuestión, que no da lugar a dudas y en la que la jurisprudencia es pacífica, es en aquellas prestaciones vinculadas o referidas a los temas de discapacidad. La tercera de las cuestiones se vincula necesariamente a la postura que tiene el Estado en la materia. Esto es, debe existir un claro rol estatal, directo o subsidiario. Y el cuarto de los temas que la Corte Suprema también ha tomado para sí bastante profundamente en un caso en el que, si bien no ha llegado al fondo del asunto, sí ha tratado el tema del derecho a la salud al reconocer legitimación, que este es el cuarto tema al que me voy a referir, que es de Feinder con Estado Nacional, en el cual establece que sin lugar a dudas en los temas de salud la legitimación debe ser amplia. Hechas estas 4 salvedades, que deben ser interpretadas, también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera armónica con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿En qué sentido? En que la salud debe ser garantizada, o cuál es el rol del Estado en la materia, con algunas premisas básicas que tienen que ver con el acceso igualitario de todos a los centros de salud, con el acceso de todos a una vivienda digna y agua potable,
con una política pública en materia de salud y con una interpretación uniforme de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus distintas presentaciones en la materia. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de acción de amparo, podemos decir que hoy ya no existen dudas en punto a que hay ciertas acciones que ni siquiera llegan a la Corte o a los tribunales superiores y se resuelven en la primera instancia. Hoy ya nadie duda que si una obra social o una empresa de medicina prepaga deniega el otorgamiento de una medicación y esto es judicializado, la medida cautelar prácticamente va a resolver el juicio. Sin embargo, hay una problemática compleja que se está dando y en este sentido me alegra, por ejemplo, compartir el panel con el doctor Regazzoni, porque entre las múltiples problemáticas complejas que se dan en torno al derecho a la salud, se están dando lo que he dado en llamar reclamos duales de derechos. ¿Por qué? Porque no se reclama solo o necesariamente por el derecho a la salud, sino por caso, muchas veces, por el derecho a la salud y a la alimentación o por el derecho a la salud en el marco de personas de la tercera edad. Y en el fuero se han dado últimamente múltiples amparos vinculados a, si hay algún abogado de la OSBA que no se ofenda, pero a numerosas prestaciones incumplidas por la OSBA, quizás porque muchas veces, y esto es entendible también por parte de los jueces, la tecnología médica avanza mucho más rápido que los nomencladores. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas de medicina prepaga o aún las obras sociales tienden a empezar diciendo que no para después tener que terminar diciendo que sí. Yo creo que la extrema judicialización de la problemática de salud, si bien soluciona la cuestión puntual, termina generando una inequidad a nivel global. ¿Por qué? Porque termina ocurriendo que la persona que judicializa su problemática tiene un mejor derecho y el resto de los afiliados muchas veces quedan absolutamente desfinanciados a la luz de la cantidad de prestaciones que se le dan a determinadas personas, sobre todo ahora que las prestaciones en materia de salud son tan caras y además, como les decía, la problemática vinculada seguramente a la prolongación de la expectativa de vida de las personas y a la cantidad de años que, por supuesto, hay que proceder a cubrir un montón de prestaciones, pueden generar o tender a desfinanciar el sistema. Y esto es algo que tenemos que verlo y por eso, más allá de los amparos, que como les decía creo que no son una solución al problema, debemos ser creativos y empezar a pensar otras formas de abordaje. La judicialización de los problemas de salud lo que termina haciendo es que muchas veces los jueces, debido a la omisión permanente del Estado, el Estado es un gran omitidor, terminamos diseñando políticas públicas. Y siempre digo que no es rol de los jueces, o por lo menos yo creo que, atento a la división de poderes, a los jueces no nos corresponde diseñar políticas de Estado. A los jueces nos corresponde decir lo que las leyes dicen. Y en este sentido, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, claramente la Constitución local, la Ley 153 y el resto de la normativa, porque lo que no falta en materia de salud son normas, le dicen al Estado y a las obras sociales lo que tienen que hacer. Voy entonces, más allá de estas generalidades, a mencionar algunos amparos en los que se da esta presencia de componentes múltiples, porque vemos, por eso creo que es tan importante la mixtura de los ejes de los que hablé antes, porque todos los derechos sociales necesariamente se imbrican entre sí. Voy a mencionar, por ejemplo, de la Sala 1, sí, ya termino. Voy a hablar un poquito de la jurisprudencia y ya termino. De la Sala 1 voy a mencionar un expediente de agosto de 2005 que se llama EEG con Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este expediente se suscitó el problema de la negativa
de los médicos del Hospital de Niños a otorgar certificados a chiquitos con discapacidad que no cumplían con el requisito de tener los 20 años de residencia en la Argentina. ¿Cuál era la importancia de la obtención de este certificado? Sin el certificado no podían obtener claramente el certificado de discapacidad y a partir de allí las coberturas que emergían del respectivo certificado. Pues bien, la Sala 1, en un fallo que, como no tengo tiempo, iba a leer algunas partes, pero los invito a su lectura porque es un fallo muy interesante, claramente nos habla, y este es el tema en el que quiero hacer foco, que los médicos no pueden restringir derechos sobre textos formales cuando lo que está en juego es un derecho de tan alta valía como el derecho a la salud. Por lo tanto, la única restricción que los médicos pueden darle a ese certificado es cuando realmente razones médicas no ameriten su dictado. Pero no son los médicos los que pueden erigirse entonces en los que van a marcar esta, si se quiere, política pública, máxime considerando que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no marca esta diferencia, porque como todos sabemos, habla de habitante, ¿sí? De la Sala 2 quiero mencionar dos fallos, no voy a profundizar en ellos. Uno es DOPA con OSBA y que se vincula, y este es un problema, a la afiliación de las personas con padecimientos mentales que llegan a la mayoría de edad. Y en este sentido, la obra social había tratado esta prestación como una reafiliación. La persona era hija de un afiliado y le había denegado las prestaciones. Y justamente la Sala lo que establece es que la afiliación debía ser tratada como una afiliación originaria, esto es, como un afiliado original, y no podían denegársele prestaciones. Y otro fallo muy interesante realmente por la perspectiva, porque creo que en el apuro me olvidé de decir que claramente hay jurisprudencia pacífica en el fuero, creo que parte de la causa Asís contra el gobierno de la ciudad, en la que el doctor Balbín estableció claramente, y lo ha reiterado en sentencias como la de Acuña, y después las salas lo han sostenido, el derecho a la salud se erige en un bien colectivo y social. Entonces, en este fallo, que es el de la asesoría tutelar 4 contra el gobierno de la ciudad sobre amparo, un fallo de diciembre de 2015, justamente, y es interesante leerlo porque habla de los requisitos o las condiciones para considerar a una acción colectiva, un amparo en salud como acción colectiva. Y acá lo interesante es que habla de una acción colectiva por omisión y que prevé una tutela preventiva. Se trataba del sistema de internación domiciliaria, o SID, que ya estaba previsto en el orden nacional, pero que a nivel local, pese a que la ley 153 así lo preveía, no estaba debidamente reglamentado. Y es más, lo interesante de esta sentencia es que además de resolver el tema concreto, insta al gobierno de la ciudad, esto es, remite a una sentencia de Lorenzetti en cuanto a las características que tienen estas nuevas sentencias que se están dando, que se llaman exhortativas. ¿Por qué? Porque si bien reconocen, como he dicho antes, que los jueces no pueden diseñar políticas de Estado o de gobierno, instan al Estado justamente a que, por ejemplo, extienda esta política del servicio de internación domiciliaria no solamente a los niños, que eran los que se referían al amparo en cuestión, sino a toda la población. Y por último, la Sala 3 ha dado numerosos fallos en el marco del derecho a la salud vinculados necesariamente con el derecho a la alimentación y cuál es el monto de otorgamiento de subsidios
en los planes nutricionales, y en esto, después de una controversia en punto a si los índices los marcaba el INDEC o los marcaba el instituto con competencia a nivel local, la Sala 3 en Barreto ha dicho claramente que la interpretación armónica de las leyes 1878 y 4036 posterior hacen que deba ser un plan razonable y adecuado establecido sí por el instituto a nivel local. En definitiva, las conclusiones a esto son que, como todos sabemos, el sistema de salud en la Argentina es un sistema absolutamente inequitativo, está asistematizado, fragmentado, cada jurisdicción tiene sus propias normas, y a veces habría que articular, quizás de manera necesaria, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se presenta una problemática bastante severa, que es la que tiene que ver con los recuperos, porque la atención de los hospitales de la ciudad es mejor que en otros lugares, y esto hace que mucha gente se atienda en ellos, pero sin embargo el sistema no funciona debidamente, y muchas veces entonces sucede nuevamente lo que les digo que se da también con los amparos, una inequidad a nivel global. Para esto deberíamos pensar primero en nuevas estrategias. Por ejemplo, la extrema judicialización de los problemas de salud no es la solución, máxime considerando que los juzgados no tenemos equipos interdisciplinarios y el cuerpo médico forense de la jurisdicción trata numerosos temas, no solamente los amparos en salud, los daños y perjuicios, etc. Entonces es imposible tener un conocimiento acabado, sobre todo a la luz de las nuevas problemáticas que se están planteando, que si bien los reclamos son comprensibles, porque además realmente creo que bastante sufrimiento tiene una persona con un problema de salud para además estar padeciendo a la justicia en procesos que duren 5 o 10 años. Me parece que esto no debe ser así, y por eso creo que tenemos que ser creativos. Quizás habría que pensar, como en otros países, en un código de la salud pública, o quizás en una ley federal de salud pública. En definitiva, me parece que debemos pensar en nuevos modos de abordaje para que la cantidad de amparos en materia de salud pública, lejos de seguir aumentando como está pasando día a día, disminuya. Y en este sentido voy a terminar la charla como lo hizo el doctor Muñoz, que fue nuestro primer presidente del Tribunal Superior de Justicia, y hablaba de estos temas ya por los años 70, y decía, en una charla sobre el derecho a la salud que dio en la Universidad de El Salvador, hoy en nuestro país la trama de interacciones que vincula la fisonomía sanitaria, económica y social de toda la comunidad determina que el Estado tenga en materia de salud, componente indiscutible del bienestar general, una responsabilidad primaria e indelegable. Ese ensanchamiento de la actividad administrativa sanitaria no implica una posible estatización de toda la política vinculada con el sector. Es sencillamente una consecuencia del rol que le compete al Estado en esa materia, en la cual el recíproco condicionamiento y coordinación entre la actividad pública y privada debe ser cada vez más intensa y eficaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Petrella. A continuación disertará el doctor Carlos Regazzoni. Carlos Regazzoni es doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Medicina Interna en el Hospital de Clínicas. En 2004 fue premiado con el Eisenhower Fellowship y realizó estudios de posgrados en la Universidad de Harvard. Es autor de los libros Enfermar y curar en democracia, La misión política de la universidad y Salud y conciencia pública. Desempeña su actividad en la función pública desde el año 2007, cuando fue designado subsecretario de Desarrollo Social en la ciudad. Entre 2009 y 2010 fue vicepresidente ejecutivo de la OSBA y en 2011 y 2015 subsecretario en el Ministerio de Educación de la ciudad. A partir de 2015 es director ejecutivo de PAMI, la obra social más grande de América Latina. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias.
Espero que los señores letrados, al final de mi breve exposición, cuando emitan un juicio, consideren las circunstancias ante las cuales se encuentra quien declara, que es de profundo pánico, porque un médico frente a tantos abogados se encuentra en una condición emocional que realmente compromete todas sus acciones judicativas y demás. Así que esta invitación del doctor Astarloa la tengo que agradecer por un lado, y por el otro pone en interdicto las intenciones que nuestro querido Procurador General tiene al someter a un médico a esta tremenda tortura. Dicho esto, voy a tratar de abordar en lo que me toca, en lo que puedo aportar al intenso debate que ustedes tendrán, que para mí es tan central, lo que tiene que ver con los derechos de la ancianidad. Ustedes saben que la República Argentina es pionera en el reconocimiento de los derechos a la ancianidad, y esto nos remonta a ese 28 de agosto del año 1948, cuando se declara el famoso decálogo de la ancianidad por Eva Duarte de Perón en su momento. A partir de allí, esto coincidió con esta revolución que el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX trajo en cuanto a la concepción del estado de bienestar, y las Naciones Unidas, a partir de los años 90, empiezan a incluir el colectivo de la ancianidad dentro de el gran capítulo de los derechos humanos, y a problematizar acerca de las personas mayores como titulares de derecho. De esto yo realmente no les puedo aportar nada porque no es mi área, yo soy un simple médico, pero me parecía que podía, digamos, abordar o referirme a algunos cambios que están ocurriendo, demográficos y médicos, que creo que pueden enriquecer muchísimo el imprescindible debate jurídico. El primero es que el mundo se encuentra frente a un cambio demográfico extraordinario. Nunca, en los miles de años que la humanidad lleva sobre la Tierra, los seres humanos tuvieron la posibilidad de vivir tantos años. Y esta prolongación inédita de la vida es exclusivamente una conquista social, para la cual hoy la ciencia casi entiende que desde el punto de vista puramente natural o genético, el ser humano no estaba preparado. La dentación, la pérdida de masa muscular, el deterioro de las fibras reticulares, se podría enumerar 500 cambios fisiológicos que ocurren con el transcurso de los años, que demuestran a las claras que la prolongación de la vida más allá de los 47 años es algo exclusivamente cultural. De hecho, cuando se estudia la longevidad, únicamente el 25% de la longevidad puede explicarse por cuestiones genéticas. El 75% de la longevidad únicamente es explicable por cambios sociales. En segundo lugar, que una buena parte de estos cambios sociales tienen que ver, y por eso reivindico la conformación del panel, con un profundo cambio en el entendimiento médico de la vida humana. A partir de la teoría microbiológica, las teorías sanitarias y hoy el entendimiento del abordaje de las enfermedades crónicas, es que se ha hecho posible esta proeza de duplicar la vida natural del ser humano y llevarla a lo que probablemente hoy se entiende que es su límite biológico, que son los 100 años. Con lo cual, este componente social de la longevidad, que tiene que ver con la alimentación, con el estado de bienestar, con la infraestructura social, con el agua potable, etc., tiene además un componente de acción médica directa. Y cuando se estudia cuánto de la longevidad depende de cuestiones sociales y cuánto de la longevidad depende de nuevos medicamentos o técnicas médicas que curan o previenen enfermedades, el resultado da que casi el 50% de la longevidad se debe a intervenciones médicas directas. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces los abogados son expuestos a tener que decidir, o en su rol de jueces, si un medicamento corresponde o no debido a la edad del paciente, o si un procedimiento corresponde o no debido a la edad del individuo o a su estado clínico previo.
Pues bien, la alternativa es la muerte, en muchos casos. Y no está dicho que esos años adicionales de vida no valgan la pena el esfuerzo médico que se va a invertir en ellos. Una vez yo mandé a operar a un paciente que tenía 92 años y el mismo paciente me dice: doctor, ¿me va a operar a esta edad, a los 92 años? Le digo: mire, las estadísticas dicen que una persona de 92 años tranquilamente vive hasta los 96 o 98 años más. ¿Qué va a hacer en sus próximos 6 años? Porque permítame que les cambie la perspectiva. 6 años de vida es toda la escuela primaria de una persona. Me gustaría precisar un poco más qué significa vivir tantos años para tratar de explicar este cambio de perspectiva que les voy a ir proponiendo. Una persona que cumple 65 años de edad en la Argentina vive en promedio 17 años más, es decir, hasta los 82. Un europeo que cumple 65 años de edad vive en promedio 20 o 22 años más. 20 años es el tiempo que nos lleva toda la escuela primaria, toda la escuela secundaria, toda la universidad, el matrimonio o el primer hijo. Son muchos años. Existe hoy en día un segundo profundo cambio demográfico y médico, que es lo que los economistas de la salud llaman, vaya economistas, la inflación de la edad. La inflación de la edad es una inflación bienvenida, porque está contada en velitas de cumpleaños, para comprar años biológicos. Antes, digo hace 60 años, una persona soplaba 60 velitas y probablemente con eso adquiría 60 años de vida biológica. Hoy se estima que para adquirir 60 años de vida biológica, una persona debe soplar 75 velitas. Y ese fenómeno de aumento de los años calendario y ralentizamiento de los años biológicos se conoce como inflación de la edad. Y me parece que es un considerando muy importante a la hora de decidir si un tratamiento tiene sentido o no, o si tal tecnología debe ser incorporada o no. Porque créanme que las personas hoy en día pueden esperar vivir muchos años muy saludables. Es una buena inflación. No soy el primero que da una gran noticia en esta sala, me parece. Ahora bien, paralelamente existe un envejecimiento poblacional que no tiene absolutamente o tiene poco que ver con el hecho de que podamos esperar vivir largos años si tenemos una sociedad justa y equitativa, que es el condicionante número 1 para que una población viva largos años. Además, existe un fenómeno que es la baja en la tasa de fertilidad y el nacimiento diferencial de varones. En la sociedad contemporánea se ve que las mujeres por edad fértil tienen menos hijos que lo que ocurría hace 50 años. Esto hace que en el todo social la proporción de mayores respecto de jóvenes cambia. Ese es el envejecimiento poblacional, que se ve agravado por un fenómeno de nacimiento diferencial de varones. Normalmente nacen 101 mujeres por cada 100 varones. En algunos países muy desarrollados o con enorme población, como el caso de China, están naciendo 130 o 132 varones por cada 100 mujeres, lo que, además de crear una nueva competencia dentro de la sociedad, va a empeorar indudablemente este fenómeno de envejecimiento poblacional. ¿Por qué creo que es importante analizar el problema del envejecimiento poblacional? Porque pone en crisis el Estado asegurador tal y cual lo conocemos hoy en día. Porque indudablemente la cantidad de activos para sostener el estado de asistencia en los pasivos cambia indefectiblemente, bajo cualquier modelo asegurador público o privado. La civilización ya está dando una respuesta a este cambio, a esta crisis del modelo asegurador, que depende en gran medida, aunque no exclusivamente, de este envejecimiento poblacional, que es el aumento de la participación del Estado que recién la doctora nombraba. Ningún sistema moderno es concebible al margen de una activa participación del Estado. Ya no para suplir, sino para dirigir y ser rector. Todos los países desarrollados
invariablemente aumentan la participación pública en sus sistemas de salud. En ningún país desarrollado el sistema de salud comprende menos del 55 a 60% de la totalidad del gasto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque este cambio poblacional no se expone, además, a otro cambio inédito médico, que es que el 50% del gasto en salud ocurre durante los años pasivos. El 50% del gasto en salud ocurre durante los 65 años. Y obviamente que esto, en el segundo, la modificación que me parece importante resaltar del siglo XX, que es un cambio cultural, esto aún es visto desde la perspectiva de la utilidad o futilidad. Y entonces permítanme que les dé otro dato médico que quizás sirva para entender la utilidad o futilidad de este 50% del gasto en salud que ocurre después de los 65 años. Es un concepto que los médicos llamamos compresión de la morbilidad. Cuando las personas en promedio morían a los 70 años, la última enfermedad en promedio duraba de 2 a 4 años. Ahora que las personas en promedio fallecen a los 82 o 83 años en los países desarrollados, la última enfermedad dura de 2 a 4 años. En los países donde la edad promedio de función ocurre a los 90 o 92 años, la última enfermedad dura de 2 a 4 años. La biología no ha inventado la forma de ganar años desde el principio y necesariamente los gana desde el final. Y ocurre que esos años que se van agregando son siempre años saludables. Acaba de ser publicado además que la tasa de demencia, que es otro de los grandes elementos a considerar cuando se planean los sistemas de salud y los derechos a la salud de los mayores, la tasa de demencia en los últimos 30 años no ha dejado de reducirse, lo que fortalece aún más esta nueva idea que hay que tener de la longevidad, que necesariamente es social, es inevitable, es saludable y pone en crisis el sistema asegurador. Y en buena hora que lo ponga en crisis, porque son los años que vamos a vivir todos nosotros. Como nos gusta decir en el PAMI es el presente de muchos argentinos, pero es el futuro de todos los argentinos. Creo que hay 2 o 3 cambios desde el punto de vista médico o del sistema de salud en general que desafían a los abogados y que están directamente relacionados con este fenómeno del envejecimiento y de los derechos de la ancianidad. El primero es que la ciencia indudablemente está rompiendo barreras, pero no todas, pero indudablemente está rompiendo barreras. Hay enfermedades que hace 15 años eran invariablemente fatales y hoy en día se curan en un 85 a 90%. Es decir, la promesa de que el avance de la ciencia mejora la salud, nunca mejor sostenida que en la actualidad. Ahora bien, también la ciencia nos ha dado una nueva conciencia de los límites. Nombré algunos, como la demencia. Hay otros. Más allá de que hoy en día no queda ninguna duda que no hay familias de longevos, que tampoco hay pueblos de longevos, o sea, esos pueblos misteriosos en la montaña donde la gente vive 100 años son ficciones, sí sabemos que a menos que ocurra una ruptura hoy en día ni siquiera imaginable en algún paradigma biológico específico aún no descubierto, los 100 años son aproximadamente el límite de la vida humana, biológica. No se cree, o por lo menos es lo que hoy en día se sostiene, que con el avance de la ciencia, tal y cual como se entiende hoy en día los procesos de envejecimiento, más allá de los 100 años de edad, sería sostenible la vida humana en las condiciones que nosotros las entendemos. Esto no quiere decir que no cunda un imperativo, y que recién la doctora mencionó, crítico, que a mí me gusta decirlo de esta forma un poco más chabacana.
El secreto de la vida eterna ya está descubierto. El problema es que es accesible a pocos. Y en tercer lugar, hay un nuevo paradigma que irrumpe en esta circunstancia histórica inédita que nos ocupa vivir, que es la de un mundo de longevos, que es una nueva concepción industrial de la medicina, industrial y económica. Yo les pido que relean los últimos 11 o 12 juicios que hay dando vueltas en Estados Unidos contra la industria farmacéutica respecto del precio de algunos medicamentos o el efecto de algunos medicamentos. Es indudable que la conducta del sistema innovador ha puesto en crisis éticamente el mundo de la medicina y de la ciencia. En una encuesta que hizo hace un par de años la revista Science, que es una de las revistas científicas más influyentes del mundo, el 88% de los científicos que habían publicado en esa revista admitía haber falseado al menos alguna vez los datos científicos que publicaba para que la publicación fuese aceptada por el arbitraje. En este momento existe un caso, creo que es con un laboratorio americano que por razones no lo voy a nombrar, pero pueden leerlo, son los escuchas del Congreso norteamericano, de la Comisión Especial del Senado, en donde interpelan al CEO de este laboratorio para preguntarle en qué se basaba por poner el precio de los medicamentos. Y cuando ustedes escuchen la respuesta que esta persona da y la confronten con lo que estamos hablando, que es que el 50% de la vida se prolonga gracias al uso de la medicina y que el gran desafío es que esto sea accesible para todos, realmente van a creer que estamos viviendo en dos mundos distintos. Les propongo entonces a ustedes una perspectiva de trayectorias, como decimos en medicina, trayectoria vital. Yo dudo, quizás desde el punto de vista jurídico tenga sentido, pero desde el punto de vista médico les aseguro que carece de sentido. Cuando uno habla de la ancianidad, habla del futuro de todos nosotros. Habla de una etapa de la vida que comienza a construirse desde el momento que la persona nació, que es anticipable si usted fuma o no fuma, si usted se alimenta bien o se alimenta mal, si hace gimnasia o no hace gimnasia, si sus condiciones laborales fueron higiénicas o no, si se encontraba en un lugar donde la distribución del salario era equitativa o no. La pobreza afecta la longitud de la vida directamente y como variable independiente. Hay un estudio que fue seminal, como decimos los médicos, que es el Whitehall Study, que se hizo en los empleados públicos del gobierno británico en los años 1972, de los ministerios que estaban justamente en el Whitehall, que es donde están varios de los ministerios del gobierno británico. Todos ellos por encima de la línea de pobreza. Todos ellos con el mismo sistema de salud. La relación que había entre salario y expectativa de vida fue tan robusta que deben haberse hecho 50 estudios después en todas las áreas de la medicina y en todos los países del mundo. Y yo lo he hecho en Argentina. Es indudable que el nivel salarial y el poder adquisitivo, independientemente de la cobertura de salud, afecta la longevidad de la vida. Entonces, desde lo médico, yo lo que les diría, y para ir cerrando, es que indudablemente los derechos de la ancianidad deben ser enfocados como una trayectoria vital. En segundo lugar, como segunda conclusión, hay que repensar seriamente el sistema asegurador. Muchos de los amparos jubilosamente obtenidos por el letrado y licenciosamente dispensados por el juez carecen del más mínimo fundamento científico, porque recalaron en un medicamento que no tiene ningún efecto clínico demostrado, o si lo tiene es marginal, o que en la circunstancia actual y concreta no tenía ningún sentido desde el punto de vista del único juicio válido en ese momento, que es el juicio clínico. Ahora bien, y esto a favor de ustedes,
Si no existiese la instancia judicial, muchas veces, y el sistema hubiese quedado liberado a su criterio económico, se hubiesen cometido grandes injusticias. ¿Cuál será el equilibrio? Es un desafío que a mí en lo personal me supera, pero creo que a todos nos convoca, porque equilibrio habrá de haber o no habrá más sistema. Quiero decir, si seguimos los amparos, no, se va a fundir todo. Y los únicos que se van a alegrar son muchos que después declaran ante comisiones del Senado que el medicamento la verdad que no ofrecía ningún beneficio. Ahora, por el otro lado, creo que esto es un aprendizaje en conjunto que estamos obligados a llevar adelante, porque el futuro de la humanidad es longevo. Por último, está la cuestión permanente del final de la vida, que a mí me parece que a veces uno la aborda con una cierta hipocresía, porque imagino que desde el punto de vista de los abogados se concentra en el caso concreto, pero también es verdad que de muchos casos concretos se va haciendo algo parecido al orden jurídico. No es el gran desafío hoy, o no es el desafío más representativo, este medicamento caro para esta persona en este momento, si sirve o no. El gran desafío, créanme, es esta enorme cantidad de tratamientos verdaderamente muy económicos que son imprescindibles para millones de personas que no tienen acceso a ellos. Existen 15 años de diferencia de expectativa de vida con solamente 30 kilómetros de distancia. Y eso se debe en su enorme mayoría a la falta de acceso a una cobertura universal de salud. Se lo digo agradeciendo que el presidente me haya puesto en un desafío tan hermoso y una responsabilidad tan grande como es la única cobertura universal de salud del país y una de las más grandes de América, como es el PAMI. Pero el nivel de cobertura al cual uno desde institucionalmente está llamado a llevar adelante significan muchísimos años de vida para millones de argentinos que no tendrían que morir a la edad que fallecen. Si ustedes superponen las curvas de mortalidad de Japón y la de nuestro país, hay 45.000 defunciones que no deberían ocurrir todos los años, que ocurren en padres jóvenes. Y eso en gran medida se debe a no haber entendido esta nueva concepción de la salud como una trayectoria vital, donde los años, los larguísimos años de longevidad se comienzan a construir desde la niñez. Bueno, espero haber sido útil, aunque sea para el debate. El aplauso, entonces, y el agradecimiento para los doctores Alejandra Petrella y Carlos Regazzoni.